redujo la perspectiva de crecimiento de la Unión Americana a 2,1%. Esto en contraste con los 3 puntos porcentuales como mínimo que había planteado el presidente Donald Trump. Aunque en el primer trimestre la economía estadounidense se desaceleró gracias a un mayor consumo y al aumento de exportaciones, para el organismo la incertidumbre política alrededor de las reformas que plantea el mandatario en temas como salud, acuerdos transnacionales e inmigración, pues causan miedo y no generan la confianza necesaria para el buen desempeño financiero del país. En este segmento saludamos a Robert Valencia, analista político, quien nos acompaña desde Nueva York. Bienvenido, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que todo, Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a la teleaudiencia. Bienvenido. Robert, de acuerdo con este planteamiento del FMI, ¿no generan las políticas de Trump el impulso necesario para el crecimiento de la economía del poderoso Estados Unidos? Bueno, es que hay que analizar una serie de situaciones aquí. El problema que estamos viendo es el tipo de políticas que ha venido adoptando el gobierno del presidente Trump. Estamos hablando, por ejemplo, no solamente el hecho de que un posible Trump Care o una posible reforma al sistema de salud podría beneficiar solamente a los ricos y podría perjudicar en gran medida a personas que dependen de un seguro médico o de un cuidado médico universal. Y no solamente estamos hablando en ese aspecto exclusivamente o una posible reforma tributaria que va a beneficiar a aquellos que tienen un estándar de vida mucho más alto que el promedio en Estados Unidos, sino también estamos viendo que el gobierno ha hecho una reforma que no ha tenido precedentes en anteriores ocasiones, y estamos hablando de la reforma bancaria que había puesto la administración del presidente Obama en el 2010, que se conoce como el Dodd-Frank Law o el Dodd-Frank Act, que era de regularizar las actividades de Wall Street precisamente a raíz de aquella recesión económica que vivió no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo en el 2008. Y esto podría desencadenar un problema aún más grave que lo que vimos, por ejemplo, en aquella recesión del 2008 y que la administración del presidente Obama logró frenar un poco. Así que yo creo que obviamente las medidas que está tomando el presidente Trump va a tener repercusiones más adelante, y por ello es que el FMI sacó este informe donde no le da resultados esperanzadores al país, o por lo menos lo que pretende hacer el presidente Trump en materia económica. ¿Esto es automático, Robert? Es decir, si Donald Trump no rectifica, si Donald Trump no dialoga, si Donald Trump no muestra estabilidad política y alianza, además, con el Congreso de los Estados Unidos, ¿la economía podría verse afectada? ¿Y por qué? Bueno, por lo mismo que he estado citando hace poco. Es decir, estamos hablando de que cuando no hay una regulación en la parte bancaria, o por lo menos en una regulación en Wall Street, pues esto podría desencadenar graves problemas porque no hay leyes que protegen al consumidor. El presidente Trump se ha enfocado, sí, en crear trabajos, y bueno, obviamente eso es importante en cualquier economía mundial. El problema es, de nada sirve que una persona tenga un empleo cuando esa persona quiere, vamos a decirlo, comprar una casa o tener acceso a préstamos. Pues esto, con las desregularizaciones que existen, pues esta persona o cualquier individuo que quiera tener acceso al crédito o a una vivienda se va a ver en problemas, porque van a haber medidas tóxicas, como lo que ocurrió hace un par de años con las llamadas hipotecas tóxicas, que afectó a un gran porcentaje de la población que no podía hacer pagos de sus casas, y esto ocurrió, por ejemplo, en mercados como en California, en Nevada, en Florida, etcétera. Entonces, si no se hace un trabajo en conjunto, es decir, se puede llegar a un consenso. El problema es que cuando hay un grosso de la población que se va a ver afectado por las medidas del presidente Obama, pues obviamente van a ocurrir ese tipo de obstrucciones como lo ha venido haciendo el Partido Demócrata. Hay que beneficiar a una gran parte de la población que está vulnerable a estos embates económicos negativos, y no simplemente beneficiar al 0.1% de la población
que tiene una forma más holgada de aguantar o por lo menos sobrellevar estos ciclos económicos que, como sabemos todos, pues estos ciclos económicos siempre conllevan a una crisis, a una recesión, etcétera. Es importante velar por los intereses también de los consumidores y no darle rienda suelta a lo que quiera hacer Wall Street o lo que quieran hacer algunas compañías inescrupulosas que quieren afectar al consumidor estadounidense. Robert, viendo el dato, el número, 13 había proyectado el presidente Donald Trump, se cae 0,9%. Este 0,9% ya comienza a sentirse en las familias, en el hogar, en la ciudadanía. Es decir, pudiera convertirse este resultado negativo de alguna manera, o esta perspectiva, esta proyección negativa para el gobierno de Donald Trump en una avalancha política que se le pudiera venir encima. Bueno, eso es una pregunta muy interesante, porque independientemente de lo que ocurre económicamente, regularmente aquí en Estados Unidos, luego de que un presidente de un partido en especial, por ejemplo, en este caso el Partido Republicano, cuando un presidente republicano sube al poder en las elecciones de lo que nosotros conocemos como las elecciones midterm en inglés, o las elecciones parlamentarias, es el partido opositor quien se hace a la mayoría de las curules en el Congreso estadounidense. Ahora, independientemente de eso, yo creo que hablar de una recesión actualmente pues es un poco prematuro, obviamente, porque el presidente Trump apenas lleva 6 meses y sus políticas todavía no han tenido ese efecto como tal. Es decir, venimos de una administración como la del presidente Obama, que obviamente ya él no es presidente, pero que todavía precisamente en estas negociaciones para derogar ciertas cosas, pues ha mantenido al país a flote un poco. Pero una vez que cualquiera de estas medidas llegue a tomar efecto en los próximos años, podría verse afectado, y todo el progreso, que aunque todavía falta mucho para hacer, pero lo que se ha alcanzado hasta el momento se podría haber comprometido. Estamos hablando, y vuelvo y me remito a las regulaciones en Wall Street, porque fue precisamente eso lo que ocasionó el gran desfalco económico que conocemos como la gran recesión. Y no solamente eso, el hecho de que muchas familias que todavía dependen de muchos de los servicios sociales en Estados Unidos, como el Obamacare, y donde el Senado, que en su gran mayoría son republicanos, amenaza con quitarle cobertura médica a más de 20 millones de personas, pues obviamente que esto sacude un poco el mercado, el mercado local. Pero como todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir, precisamente porque el Congreso se ha tomado este receso después de las fiestas patrias del 4 de julio, pues vamos a ver, todavía falta mucho, pero yo creo que si hay un consenso, ya hay medidas que realmente el gobierno trata de analizar y de ver que a largo plazo esto podría afectar a la gran mayoría de los estadounidenses, pues obviamente una medida como el Trump Care o la medida de acceso a salubridad pública, pues obviamente esto no va a tener ningún tipo de apoyo dentro del Congreso. Muchos dicen que una vez que llegue ese proyecto de ley para derogar ciertas partes del Obamacare, va a llegar muerto, así lo dicen, va a llegar muerto a la plenaria del Senado. Así que hay que esperar, obviamente, qué efectos tendrá la economía, o por lo menos qué efectos tendrá las propuestas que ha hecho el presidente Trump, pero todavía es muy prematuro decirlo. Pero ya haciendo un análisis de lo que podría llegar a ser, pues obviamente vemos que el FMI saca resultados que podrían llegar a ser devastadores para el país de cara a unos cuantos años, o por lo menos lo que le resta al presidente Trump de presidente. Entiendo, Robert, es un campanazo del Fondo Monetario Internacional. Ese es Robert Valencia, analista político, quien nos acompañó desde Nueva York. Como siempre, es un placer, una buena tarde. Feliz fin de semana.